Me impresionaba estos días este pasaje, y el domingo pasado yo estaba predicando un poquito el mensaje que predicó el hermano que lo hizo en la mañana. Me encantó su mensaje y vi allí algunas verdades sobre las que me detuve, pero quise volver porque entendía que debiéramos seguir en este capítulo 4 del libro de San Juan, porque hay allí una revelación que Jesús está impartiendo en aquel momento. Bienaventurado el que entiende que lo que va a recibir ahora es esa revelación que Jesús le dio a la mujer samaritana. Probablemente muchos hermanos ya se les ha ido abriendo el entendimiento. Recién me contaba Andrés aquí en un momento en la plataforma que este pasaje lo tiene atrapado y él está volviendo una y otra vez, porque hay ahí en Juan capítulo 4 una revelación muy pero muy importante que la iglesia de Cristo debe entender, debe recibir. Así que si usted está listo para recibir una palabra de parte del cielo, una palabra de revelación, dele gloria a Dios. Si todavía no se sintonizó para recibir la palabra urgente, prepare su corazón y su espíritu, porque en los próximos minutos usted recibirá una palabra que le abrirá los ojos y le encenderá el corazón. Así que vamos a lo que Jesús le dice allí a la mujer samaritana. El caso de lo que se relata aquí lo hemos leído tantas veces, ¿verdad? Los discípulos se van a comprar comida, Jesús se queda junto al pozo. Cuando él está allí, una mujer viene a buscar agua, probablemente a horas inusuales, porque era la única persona que viene a buscar agua a esa hora. De allí tantas conjeturas, ¿por qué habrá ido ella a esta hora y qué sé yo? Entonces, pero se da un diálogo. Entre las cosas que observábamos el domingo pasado, en ese pasaje, uno de los conceptos que hemos escuchado muchas veces, y yo lo tomé tan en cuenta cuando el hermano leía la palabra en la mañana, es que cuando Dios te pide algo es porque te va a dar algo. Observe usted en las Sagradas Escrituras, el trato del Señor con muchísima gente comenzó por decirle, dame eso que tenés. ¿A quiénes recuerdan la historia? ¿Cómo comenzó el caso con la viuda de Sarepta, con Elías? ¿Cómo comenzó? Pidiéndole algo. Uno puede cerrarse o puede abrirse, porque creo que una de las cosas más difíciles para el ser humano es dar. Y creo que la manera en que Dios sabe tocar la puerta del corazón es por ahí. Entonces le dice, dame de ese agua. Y ella apela a varias cosas que quisiera tener el tiempo esta mañana de explicarlas un poquito. Porque por un lado esa cuestión de machismo y de feminismo que ya viene de la historia, ¿cómo tú me vas a pedir agua a mí que soy una mujer y encima samaritana? Porque entre judíos y samaritanos no había trato, aún más todavía el hombre tenía un reconocimiento y la mujer era muy menospreciada. Y entonces la samaritana lo primero que saca ahí para oponerse al pedido que el Señor le está haciendo es estas cuestiones que tenían que ver con lo social, que tenían que ver con las costumbres o con las malas costumbres, pero que estaban vigentes en aquellos días y lamentablemente siguieron vigentes a través de la historia. Y se comienza ese diálogo y Jesús la va llevando en esa conversación hasta enfrentarla a la verdad de lo que pasaba en su vida. Y allí estuvimos hablando el domingo, cómo el Señor trató con ella con la llave de la verdad. ¿Qué aprendemos allí? Es que el único que sabe absolutamente la verdad de nosotros es el Señor. Y Dios va a tratar con nosotros con la verdad. Ahora, cuando digo esto, y justamente comparándolo con la samaritana, entonces de aquí en más empezamos a tener la expectativa que si es una palabra que nos acusa, entonces debe ser el Señor. Pero si es una palabra que nos reconoce, vaya a saber, capaz que es del diablo. Pero en el trato de Dios con nosotros, el trato de la verdad de Dios con nosotros, sí, a veces tiene que ver con señalarnos cosas que tenemos que cambiar, y otras veces tiene que ver con reconocer virtudes que Él nos dio y nunca nos habíamos dado cuenta. Si Dios usa a alguien para hablarte de tus virtudes, estás pensando que te fallutea.
porque no conocemos ni siquiera la verdad de nosotros mismos, pero el Señor lo sabe. Y en muchísimas ocasiones el Señor ha sanado tantos corazones, tantos corazones, haciéndole ver a las personas cuánto los amaba, cuánto los valora, cuánto los entiende y cuánto sabe de los tesoros que están guardados dentro de sí. El diablo quiere que te olvides cuánta importancia tiene tu vida, pero el Señor quiere que no te olvides qué importante sos para Él. ¡Amén! Y podría ser que Dios te esté tratando con la verdad en ese sentido esta mañana. Tantos casos que encontramos en las Escrituras, uno de ellos es Gedeón. Gedeón, a mi criterio, es un renegado, incrédulo, y el Señor le dice: varón esforzado y valiente. Era tan resentido que no podía creer que era el Señor que le estaba hablando. Cuando el resentimiento se alojó en nuestros corazones, hasta la palabra del Señor rechazamos. Así que quisiera que tengamos mucho cuidado esta mañana. En esta revelación Dios va a hablarte de ti mismo. ¿Cuántos están dispuestos para decir: habla, Señor, que tu siervo oye? Gloria a Dios. Háblanos, Señor, háblanos, Dios. Háblanos, Señor. Bendito el nombre de Jesús. En Juan capítulo 4, versículo 19, leemos algo más de ese diálogo. Cuando el Señor la confronta a la mujer, ella empieza a entender que el que estaba delante suyo no era cualquier persona. Versículo 19 le dice: me parece que tú eres profeta. Porque solo se entendía que un profeta podía decirle la verdad de lo que le pasaba a una persona. La revelación de lo que había dentro de una persona, solamente un profeta podía saberlo. Así que ella comienza a vislumbrar que el que está delante de ella es alguien que tiene conocimiento más amplio de las realidades y lo reconoce. E inmediatamente que lo sitúa, lo reconoce en un lugar espiritual, le plantea uno de los grandes obstáculos que le proponía la historia. Le dice: nuestros padres adoraron en este lugar y ustedes, los judíos, dicen que hay que ir a adorar a Jerusalén. Así que está todo bien. Eres un profeta, pero acá tenemos una cuestión. Vos sos judío, yo soy samaritana. A ustedes les enseñaron que hay que adorar en Jerusalén y a mí me enseñaron que hay que adorar acá. ¿Y ahora qué hacemos? Pero no queda allí la conversación. Versículo 21, Jesús le dice: mujer, créeme que la hora, ¿qué le dice? La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¡Epa! ¿Qué está diciendo? ¿Que no va a haber más adoración? Cuando supuestamente la capital de la adoración a Dios era Jerusalén. Cuando había que adorar a Dios, había que trasladarse a Jerusalén. Las fiestas de mayor significado había que ir a Jerusalén. Y ahora Jesús le dice: ni acá ni allá. ¿Qué le está diciendo? ¿Que se va a terminar la adoración? Le está diciendo que esa etapa de la historia había llegado a su fin. Y ahí va el aspecto de revelación que Jesús le está dando a esta mujer. Eso de ir a Jerusalén para adorar es de aquí en más, es historia. La hora viene. Llega el momento cuando el cielo se abre definitivamente, y por esto le dice: los adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad en donde estén. Bienaventurado el que entiende esto, el que lo recibe. Gloria a Dios. Pero para que no le quede duda, la pone en su lugar. Y había una razón muy clara por la que Jesús la tiene que poner en su lugar. Y le dice, versículo 22, le dice: ustedes adoran lo que no saben. En realidad la mujer no sabía, y nos vamos a enterar un poquito esta mañana cuál era el problema de la samaritana respecto a la adoración. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos,
porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué significa? Dios es un Dios de instituciones, ¿se han dado cuenta? Cuando hace la creación, instituye el matrimonio. Para la procreación, para el desarrollo de la vida, crea la institución del matrimonio, de la familia. Obvio, el pecado entra a través de la desobediencia de Adán, hace el estrago que hace. Y para traer al Salvador, Dios toma el trabajo de siglos y siglos y siglos para constituir una nación. Y de esa nación a quien Dios manifiesta su misericordia, su paciencia, su bondad, su amor, una nación que siguió cabeza dura hasta el día de hoy. Y quiero aclararle que no tengo nada en contra de los judíos, sino creo que cuando miramos las Escrituras no tenemos que mirar el superpueblo, sino al maravilloso Dios. ¿Entiende? Porque ese fue un pueblo perverso, incrédulo, rebelde, le dieron la espalda a Dios, se contaminaron cuantas veces fue, y Dios siguió amándolos, teniéndoles misericordia, porque el mundo entero tenía que enterarse que Dios es un Dios de amor y de misericordia y de poder. Así que Dios constituye un pueblo para mostrarle su amor, su misericordia y mostrarle su fidelidad, pese a que ellos no fueron fieles. Dios fue fiel y nació el Salvador desde ese pueblo. ¿Me entiende? Esta era un poco la cuestión que la samaritana no entendía, por eso Jesús le dice, para un poco. Vamos a aclarar lo que viene, pero antes de pasar al otro punto, te voy a decir dónde estamos parados. La salvación viene de los judíos. Antes de darse a conocer, antes de revelarse. Pero versículo 23, mire lo que Jesús le dice. Primero le dijo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén. Y ahora versículo 23 dice, mas la hora viene, ¿y qué más dice? Y ahora es. ¿Qué le dice? La hora viene y ahora es. ¿Qué está diciendo el Señor? Hija, tiempo cumplido. Lo que iba a suceder, dicho por los profetas durante toda la historia, se cumplió. Es más, está delante tuyo el que le dio cumplimiento. Es decir, aquí termina una etapa y aquí comienza otra. La hora, ¿qué dice? La hora viene y ¿cuándo es? Ahora. Ahora, mire, junto al pozo, ahí en las puertas de Samaria, qué impresionante revelación. Esta revelación sería para haberla dado en el templo en Jerusalén. Esta revelación pudo haber sido para dársela a los profetas de aquellos días, a los apóstoles de aquellos días. El Señor se lo da a una recién convertida. Llegó la hora que esto trae un cambio absoluto. Diga conmigo, cambio absoluto. Otra vez, cambio absoluto. ¿Sabe qué? Yo estoy un poco desesperado porque aún conmigo mismo y observando la iglesia del Señor en general, las distintas congregaciones, los distintos grupos de adoración, todavía están con la historia. No se avivaron que la historia ya cambió. Y Jesús le dijo a la samaritana, viene la hora, y no va a ser dentro de muchos siglos, no va a ser en el siglo XXI, el cambio viene ahora, porque ahora nacía la iglesia del Señor. Entonces, Jesús le está transmitiendo una revelación. La verdad que me impacta tanto, porque la revelación de que Dios ama al mundo de tal modo que da a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, la esencia del Evangelio no fue dada a los apóstoles. ¿Quién es el oyente? ¿Quién es el receptor que por primera vez escucha esas palabras del Señor Jesús? Un hombre llamado Nicodemo. Si esa revelación le hubiera sido dada al apóstol Pablo, diríamos, es muy lógico. Si hubiera sido dada al apóstol Pedro, es muy lógico.
Si esa revelación hubiera sido dictada dentro del majestuoso templo de Jerusalén, era muy lógico, pero se la dice a un hombre que quién sabe de dónde vino, llega para tener un encuentro con Jesús, y Jesús le dice, tenés que enterarte de algo. El Padre nos amó de tal modo que me envió para dar mi vida por ustedes. Tremenda revelación a este hombre Nicodemo. Ahora tremenda revelación a esta mujer samaritana. Y no deja de ser una revelación, pero vamos a meternos un poco más en el tema. Pero mire, volvemos a versículo 23. Mas la hora viene, ¿y cuándo es? Ahora. Vamos a hacer una aplicación cronológica, para no confundirla. Digamos, la hora llegó hace mucho. A ver, hacemos esa aplicación cronológica, porque de pronto muchos hermanos están esperando que la hora llegue. Quiero decirte que la hora ya llegó. ¿Qué? Ya llegó. ¿Se cumplió? Sí, hace mucho. ¿Cuándo se cumplió? Cuando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se entregó en la cruz del Calvario y gritó, consumado es. Esa fue la hora. Y eso ocurrió hace más de 2000 años. Hace tiempo. La hora vino, la hora se cumplió. Gloria a Dios. Aleluya. La hora se ha cumplido. Lo cierto es que la samaritana vivió en el final de una etapa y pudo ver el comienzo de la próxima etapa. La próxima etapa es la que nosotros vivimos desde aquel momento. Ahora nosotros vivimos en el final de la etapa actual y estamos listos para entrar en lo que no será una etapa, será la dimensión definitiva. ¿De qué se trata esto? Espera, hermano, no, lo perdí, sí. Voy a decírtelo de nuevo. El instante que vivió la samaritana, allí junto al pozo de Jacob, la revelación que Jesús le da, le está marcando el final de una etapa histórica, de muchísimo valor, de muchísimo significado, de muchísima importancia, pero llegó a su fin. Y la mujer vivió en los días de esa transición, viendo cómo la historia terminaba y viendo cómo comenzaba una dimensión nueva en la adoración. Ahora nosotros vivimos, igual que la samaritana, en una etapa de transición con una tremenda diferencia. Porque lo que la iglesia de Cristo vive, lo que la iglesia del Señor está viviendo, es el fin de una etapa. Y no es una nueva etapa en la que entramos, es a una dimensión definitiva que es entrar a las glorias celestiales. Bienaventurado el que se le abrió el cerebro y empezó a entender esto. Pero esta es la revelación que Jesús le da a la mujer samaritana. Téngame paciencia, vamos a ir avanzando un poquito, porque la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores tendrán una condición diferente. Los verdaderos adoradores, ¿qué van a hacer? Van a adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque también tales adoradores busca el Padre que le adoren. Bienaventurado el que lo entendió. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y la mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¿Qué es la respuesta que recibe de Jesús? Yo soy el que habla contigo. Sinceramente, realidades como estas me estremecen, porque la mujer estaba delante de aquel que habían anunciado los profetas, delante de aquel que cuando nació un coro de ángeles se hizo manifiesto para declarar su llegada a la tierra. El infierno mismo se enteró de la llegada de Jesús. Los religiosos no estaban enterados. Los hombres que Jesús había llamado, que estaban con él todos los días, estaban medio confundidos si eso no es. Y esta mujer tiene el honor
de verlo con sus ojos y tenerlo delante de ella. Me pregunto yo, ¿es posible estar delante del Rey de Gloria y no darse cuenta? ¿Es probable estar delante del Rey de Gloria y no darse cuenta? Vamos a responder con sinceridad. ¿Por qué razón dentro de la casa del Señor, en el culto, en el mismo banco, uno está requete aburrido? Lleva la cuenta que esta palabra la dijo 55 veces. Ese versículo ya hace 7 veces que lo repitió. Está en otra. Y en el mismo banco está sentado uno que ya se trepó a la nube. Ya se le abrió el cielo. Ya está experimentando, hasta escuchando la gloria celestial. ¿Es posible estar donde Dios está y no darse cuenta? Jacob, cuando duerme allí en Betel, se despierta por la mañana y dice: este lugar es impresionante. Dios está aquí y yo no me di cuenta. ¿Es posible estar donde Dios está y no darse cuenta? ¿Es posible estar en la presencia de Jesús y no darse cuenta? Esto le estaba pasando a la samaritana. Y Jesús le dice: mucho gusto, soy yo el que habla contigo. Por esto mi oración desde hace tiempo: Señor, abrime el entendimiento, porque podría estar en presencia física y visible del Señor y no darme cuenta. Y le aseguro que si eso me pasa, me doy la cabeza contra la pared. ¿Cómo vas a dejar pasar un momento así? ¿Cómo puede ser? Bueno, creo que una de las cosas que tenemos que entender es que podría sucedernos por estar distraídos, ocupados en otras cosas, apesadumbrados, desconectados de la fe, apagados interiormente. Habría tantas razones para estar delante de quien tenemos que estar y no darnos cuenta. Pero vamos a la revelación que Jesús le da a la samaritana. ¿Y qué importancia tiene hablar de esto? Porque, amado, la adoración a Dios aún se vio interferida en el cielo mismo. ¿Cómo es esto? ¿Sabía usted por qué ese ángel adorador fue arrojado del cielo, al que usted hoy conoce por Satanás? En el principio no era diablo. Se convierte en diablo, ¿por qué? Porque él vio que toda la adoración y todos los seres celestiales exaltaban a Dios el Padre, y se le ocurrió querer tomar de esa gloria que a Dios le pertenecía, y fue arrojado del cielo. Así que en las esferas celestiales mismas, la adoración a Dios tuvo alguien que intentó interferirla. Y tuvo cierta medida de éxito, que arrastró una cantidad de ángeles. Confundió a una cantidad de ángeles. Así que, ¿qué estamos diciendo? Abramos los ojos, porque los ángeles en la absoluta perfección del cielo fueron confundidos en los peligros de la tierra, con toda la imperfección y las impurezas que hay en esta tierra. Tengamos los ojos espirituales abiertos para no ser confundidos nosotros. ¿Está claro? Con los ojos espirituales abiertos para no ser confundidos, porque la adoración en el cielo mismo fue interferida. Ahora, la adoración al Padre es la razón por la que existimos. Cuando eso sucede y la adoración en el cielo se interfiere, y la tercera parte de los ángeles es arrojada a la tierra, y el mismo ángel director de la alabanza en el cielo es arrojado del cielo, Dios no se queda sin adoradores. ¿A quién Dios creó para que le adore? ¿A quién creó? Genéricamente decimos al hombre, pero ¿cuántos lo van a decir en forma personal? Me creó a mí para adorarle. Por eso sus alabanzas publicaré. Mi canto es para Él, mi alegría es para Él, mi fervor es para Él. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor!
De aquí en más, el coro que hoy cantamos se te va a hacer carne. Somos la generación que canta, somos la generación que alaba, somos la generación, porque esta generación comenzó en ese instante cuando Jesús le dice a la samaritana, llegó el momento. De aquí en más hay un cambio. De aquí en más. Amén. La adoración al Rey es la primera consigna de la iglesia. Si bien la labor de la iglesia es anunciar las virtudes de Cristo y guiar las personas al Señor, pero es nuestra tarea formar de cada creyente un adorador. Por eso en cada culto no puede faltar la adoración. Por eso reconocemos a hombres y mujeres que son adoradores para que inspiren al resto del pueblo a adorar, a encenderse en el corazón. Así que, para comprender un poquito esto, la revelación que Jesús le está dando a la samaritana, creo que es bueno mirar un poquito la historia. Porque en la historia la adoración había tenido algunos factores que se pueden observar claramente al leer las Escrituras. Y créame que lo digo con todo el respeto, con todo el amor, con todo el cariño a quienes están presentes aquí y a quienes escuchen esta grabación. ¿Usted quiere saber cómo era la adoración en la antigüedad? La va a descubrir mirando las Escrituras y mirando cuántas costumbres todavía tiene el pueblo de Cristo abrazado a la historia, sin entender que la hora vino, que ya estamos en otro tiempo, que estamos en otra dimensión. Hermanos muy queridos, a quienes respeto tanto, en su templo todavía tienen el altar de las 12 piedras para adorar. Y que cuando se menciona a las adoradoras, y yo le doy gracias a Dios por nuestras chicas, porque lo entendieron de entrada, aún antes de que el pastor charle con ellas, lo habían entendido que la hora vino y la hora es. Ellas no son las que hacen la adoración del tiempo de los levitas. Ellas son adoradoras en la dimensión que Jesús estableció. Cuando tuvimos una vez aquí un encuentro de danzoras, yo veía que cada grupo que pasaba tenía a cuál de todos más judío el nombre. Y yo dije, ¿qué pasará cuando lleguen las nuestras? Pero cuando llegaron las nuestras se presentaron formando tus pasos. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hermano, no soy ningún rebelado contra el pueblo judío. Soy un rebelado contra las costumbres que el pueblo cristiano todavía no desarraigó. Porque ese era el problema de la mujer samaritana. ¿Qué sucedía en la adoración en la antigüedad? Bueno, requería un espacio material, un espacio ahí, un sitio. Entonces había que construir un altar. Y el altar no se construía así nomás, ¿eh? El altar no era una declaración, hacemos aquí, hermano, un altar, nos reunimos y exaltamos. No, había que tomar las piedras. Y las piedras tenían que estar colocadas en una posición. 5 días para construir un altar. Y buscar las piedras y tallarlas y acomodarlas. Y todo, por supuesto, tenía un significado. Pero eso fue en la historia. Y se tenían que establecer lugares de adoración. Cuando Moisés es comisionado para ir a sacar al pueblo de Egipto, una de las cosas que el Señor le dice, para que estés seguro que yo estoy con vos, cuando hayas libertado al pueblo, vas a ver que te vas a encontrar adorándome en este monte, y en este monte te voy a dar una revelación. ¿Sabe qué? Hasta el día de hoy, creyentes que quieren ir al monte donde fue Moisés. Hasta el día de hoy. Porque en la historia fue así. Hacía falta un lugar, un tabernáculo, un templo. ¿Y qué? ¿No hace falta templo? No, simplemente voy a decirle en qué cambió la cosa. Antes, para entregar adoración, usted tenía que ir al santuario. Ahora, los santuarios vivientes, ¿quién es el templo del Espíritu? ¿Dónde está el templo del Espíritu?
¿Qué sucedió contigo desde que el Espíritu vino a vivir en ti? Entonces tú eres templo del Espíritu, hay un altar ardiendo dentro tuyo. Esos altares ardientes se reúnen en un edificio para darle gloria a Dios. Esos templos vivientes se reúnen bajo un techo. Alabado sea el Señor. Entonces, en la antigüedad hacía falta un lugar determinado, un monte, un edificio. Hacía falta un sacerdote. Estaba establecido sistema sacerdotal. Ellos cumplían al pie de la letra todos los rituales, todo el formato externo, pero no investigue demasiado de la vida de alguno de ellos. No investigue demasiado. Tan fríos y apagados por dentro. No entendían nada de las cosas espirituales, solo tenían una modalidad religiosa. Entonces, ¿qué? Usted no puede cantar si no hay un ministro acá para guiarlo. Usted cante bajo la ducha, cante cuando camina por la calle, exalte al Señor, cuando se levanta en la mañana, dé gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Y entonces, hermano, ¿para qué todos aquí los hermanos que con los instrumentos? Es para juntarnos a todos y que la adoración sea más fuerte, más fuerte, más fuerte. Pero la adoración tiene que estar adentro tuyo. Ay. Si alguien que canta en público no es un adorador por dentro, es un perfecto artista, por decirlo con simpatía. Es todo un artista, pero un adorador tiene el espíritu encendido adorando siempre. Amén. ¿Cuándo cambió eso? Cuando la hora vino, cuando la hora se cumplió. Esto es lo que Jesús le está diciendo a la samaritana. Porque en la antigüedad hacía falta un altar, un templo, hacía falta un representante, demandaba ciertas prácticas. Usted no venía al templo como viene ahora, que muchos ni Biblia traen, ni Biblia en la mano, en el celular, ¿Sabe cómo llegaba un adorador en la antigüedad? Un adorador llegaba arrastrando el animalito que traía para sacrificar, luchando ahí con el chivo que no quería caminar, porque a la adoración no se llegaba sin una ofrenda. Así que o criás el animalito o lo comprás, pero había que venir y había que traer la leña y había que encender el fuego y todo un procedimiento. Y Jesús le dice a la samaritana: hija, todo eso es historia. De aquí en más el fuego de la adoración se instala adentro de cada creyente. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Espero que tu fuego, hermano, siga encendido aún cuando la hora avanza. Que tu leña sea buena, porque a determinada hora parece que estábamos quemando papeles o cartones, se nos apaga. Esta mañana no es una simple predicación, te estoy transmitiendo una revelación que encontré en lo que Jesús dijo, en lo que Jesús le explicó a la samaritana. Porque ¿qué fue el cambio? ¿Cómo iba a ser la adoración de ahí en más? En la historia fue así como la estábamos viendo. Hacía falta un representante, porque si no había un sacerdote que tomara tu ofrenda, vos no podías ofrecer ofrenda a Dios. Si no había un altar con fuego ahí, vos no podías adorar. Si no estaba establecido todo el ritual y todo el formato. Pero Jesús dice, las cosas ahora cambiaron, porque los adoradores van a tener línea directa, ilimitado. Estés donde estés, un adorador adora al Señor y esa adoración llega al cielo. No tiene que pasar porque la escudriñe alguien de más elevado cargo, porque así fue como se constituyó la cuestión de los intermediarios, y hay tanta gente
gente hermosa, gente querida, gente muy sincera que sigue todavía prisionera de los intermediarios. Permítame entregarle esta revelación. ¿Cómo sería la adoración en la actualidad? Jesús le dice, llegó el momento que todo adorador va a adorar en todo lugar. Y sabe, para la gente que tenía toda una formación judaica, por eso le tenían bronca a Pablo, porque Pablo fue uno de los que más rápido entendió la dimensión de la vida en Cristo. Y Pablo dice, quiero que los hombres oren en todo lugar, levanten las manos al cielo, glorifiquen al Señor. ¿Por qué? ¿Dónde lo hacían los religiosos? En los lugares consagrados para ese fin. Pablo dice, de aquí a donde andes, Cristo viva dentro tuyo, lo recibiste, está en tu corazón, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Vamos, hermano, dale la gloria a Dios, estés donde estés. Amén. Entonces, ¿cambia o no cambia la cosa? Absolutamente cambia. Así que, mi hermano, no viva en la antigüedad, vive en la actualidad. Vive en la actualidad, ande en la actualidad con el Señor, sea un adorador de espíritu encendido. Amén. La adoración iba a ser espontánea, sin protocolo y sin intermediario. Sin protocolo y sin intermediario. Una vez fuimos a Salta. Desde hace ya unos cuantos años hay todo un crecimiento, una riqueza en el ámbito de los ministros y de los conjuntos y de los ministerios de adoración y de alabanza. Entonces es como que sin darse cuenta uno va siendo encerrado en ciertos protocolos. Si técnicamente la canción no tiene determinados detalles, parece que no hubiera bajado del cielo. Los tengo locos a los hermanos de la música. Hay cosas que son detalles musicales para la gente que le gusta el deleite de los detalles musicales. Pero guíenme a la gente de manera que la hermana, mientras está pelando las cebollas, ahí puede cantar y adorar. El hermano, mientras está en su trabajo, va en su bicicleta, puede cantar y adorar. No tiene tiempo de andar dándole los lujos de medio tiempo, de un tiempo y medio, de un semitono. Déjelo que salga. Entonces, aquella vez cuando fuimos a Salta, nos quedamos en la ciudad varios de nosotros y 2 hermanos viajaron a un pueblo más al interior. Fueron a una pequeña iglesia y llegó un momento donde un hermano pobre, ellos lo describían con el mayor cariño, pero trataron de reflejar las condiciones en que estaba el hermano, realmente deteriorado, no solamente su forma en la que estaba vestido dentro de su pobreza, sino su condición física, pero aunque tenía solo 2 dientes nomás. Le tomó la guitarra y empezó a cantar Espíritu bueno, Espíritu bueno. Y ese coro no tenía todos los artes que tiene que tener de la palabra introductoria y la saliente y de acá y de allá. ¿Qué decía? Espíritu bueno y Espíritu bueno. Y ellos tuvieron que caer al suelo. Dicen, no se podía estar de la gloria de Dios que se manifestó en ese lugar. Y nos aprendimos el coro de memoria. ¿Qué decía? Espíritu bueno. Todo lo que decía. Hermano, ¿cuántos ajustes técnicos o profesionales habrá tenido la canción de Pablo y de Silas en el calabozo, en el cepo? Una de las formas más crueles de tener un prisionero. Pero ahí en el calabozo, en el cepo, solo dice esto el texto, que cantaban himnos a Dios. Después que los torturaron, los golpearon, los maltrataron, los pusieron en el cepo, me imagino que no les saldría aquella nota aguda. ¿Quién sabe? Estarían roncos. Consolate, Andrés, si hoy estás un poquito ronco, Pablo estaría peor. Pero la gloria de Dios hizo manifiesta en esa cárcel, se estremeció la cárcel y se abrieron todas las puertas. Mire si hubiera sido en la antigüedad. ¿Cómo iban a hacer un altar de piedras? No tenían toda la vestimenta sacerdotal. No había nadie allí, ningún levita.
Ahí estos dos hombres golpeados, maltratados, puestos en el cepo, cantan y adoran y Dios se hace presente. Eso pasa cuando en medio de tus angustias, de tus luchas, de tus pruebas, cuando en toda situación alzás el nombre de Jesús, Dios se hace presente. Esta es la dimensión en la que entró la iglesia de Cristo. La hora vino, la hora está presente. Gloria a su nombre. Aleluya. Permítanme referirme 2-3 minutos a la cuestión de la historia. Cuando Salomón toma el reino, bendecido, mimado por el Señor y todo, pero hubo cosas en su corazón que nunca cambió. Tuvo entreojo por celo, por envidia, porque realmente era querido por el pueblo, un muchacho llamado Jeroboam. Y Salomón lo miraba con tanta bronca que a Jeroboam no le hizo falta que se le expliquen, huyó, se fue, porque Salomón iba a encontrar la manera de mandarlo a matar. Era el rey, tenía toda la autoridad. Jeroboam se va. Se mantiene extranjero para que Salomón no lo mate. Pasan los años, Salomón llega al fin de sus días, muere, y su hijo Roboam llega al reino. Imagínese criado en la opulencia de un rey con tantas riquezas, de un abuelo que conquistó tantas batallas, en un pueblo que no le hacía falta nada, que tenía todo. Este niño mimado de mamá, este malcriado, llega al reino. Y si Salomón había extorsionado a la gente con sus impuestos, este le puso más tributos y más impuestos porque dijo que él era superior a su padre. Mire, no está más Salomón y su hijo hace ese desastre. Y era un rey opresor. Se la pasaba de fiesta en fiesta, no le importaban ni las necesidades del pueblo, ni siquiera honrar y glorificar al Señor. Entonces el pueblo, en su angustia, en su desesperación, ¿qué hacen? Lo van a buscar a Jeroboam. Y le dicen: Jero, ayúdanos, este nos está matando a todos. Y Jeroboam llega buscando protección del Señor, la compañía del pueblo, y el pueblo de Israel se divide. 2 tribus le quedan a Roboam y 10 tribus se van con Jeroboam. Las 2 que se quedan con Roboam, obviamente se quedan en Jerusalén, la capital espiritual. Y Jeroboam establece la capital de su reino en Samaria. Estaban cerquitas, tenía un problema porque todas las fiestas la gente iba a Jerusalén a adorar. Entonces, ¿qué se le ocurrió? En su desesperación y en su falta de consagración, hizo altares paganos y le dijo al pueblo: de aquí en más ustedes no van más a Jerusalén, nosotros ahora tenemos nuestra capital espiritual, nosotros vamos a adorar aquí. Y se impuso eso siglo tras siglo de práctica pagana. Eso tenía metido en la sangre la samaritana. Por eso le dice: ustedes dicen que hay que ir a Jerusalén, a nosotros nos enseñaron que es acá. Un detalle más para entender la misericordia del Señor. ¿Qué problema tenía la samaritana? Aparte de su incredulidad y de su rebeldía y de su vida de pecado, ¿qué más? El paganismo lo tenía metido en la sangre. Tenía el paganismo metido dentro de ella. Esto te evidencia que el amor del Señor aún rompe las cadenas del paganismo. ¿Cómo la presencia del Señor interviene? Por eso Jesús le dice: mujer, no te hagas problema, porque ni acá ni en Jerusalén. La historia ha cambiado, todo cambia, porque de aquí en más, como le dijo a los discípulos, veréis el cielo abierto. ¿Cuándo se abrió el cielo? Cuando el Cordero de Dios que quitó, déjeme decirlo en el tiempo que corresponde, porque cuando Juan el Bautista lo presenta en tiempo futuro. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora diga: Jesús es el que quitó el pecado de mi vida. Tiempo, obra consumada. Ya está hecho. Entonces,
Jesús dice, llegó un momento donde la adoración será diferente. Se establece una manera distinta. ¿Qué va a pasar? Los adoradores adorarán en todo lugar. ¿Y de qué manera? Con antena propia. Van a adorar con un espíritu libre, en una expresión así bien espontánea, sin protocolo, sin intermediarios, sí con gente que te inspire para glorificar al Señor, más aún cuando uno está medio pesado, ¿verdad? Los verdaderos adoradores van a adorar con un espíritu apasionado, con un corazón encendido. Por eso decimos, yo te busco con fuego en mi corazón. ¿Se da cuenta? Hay coros que los cantamos sin entender que esos coros están marcando características distintas en la vida. Y cuando estaba entendiendo esta revelación, que de pronto no es nuevo, y a pesar de que no sea nuevo, tenemos que decir que no estábamos demasiado familiarizados, ¿verdad? ¿Cuántos sinceros me dicen esta mañana, no estábamos tan familiarizados con esto? No estábamos tan familiarizados. Teníamos tanta raigambre antigua y tan estimulado al modo antiguo que tenemos muy enredado la actualidad. Entonces le decía al Señor, ¿cómo lo ilustro? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? Muy sencillo. Toda la generación actual que nació en el último milenio, nacieron ya con la tecnología en las comunicaciones. Pero quienes vivieron en el siglo pasado, por la mitad del siglo pasado, ¿se acuerda, mi hermano, para hablar por teléfono? Usted tenía que ir a donde estaba la empresa de teléfono. Cuando llegaba a una ciudad y había que avisarle a los parientes que había llegado, que el viaje había sido bueno, había que preguntar, ¿a dónde está la telefónica? Y tenía que ir ahí y hacer la cola. Entonces, cuando le tocaba el turno, usted decía a qué localidad quería hablar y a qué número de teléfono. Entonces se ponía ahora en la otra cola. Y ahí esperaba hasta que le toque el turno, y si la comunicación no se caía, usted podía hablar. Y después de hablar, se tenía que poner en la otra cola. Tiempo importe, ¿recuerdan eso? Entonces, cuando le tocaba el turno, usted decía qué ciudad habló, qué número, entonces le decían cuántos minutos habló y ahí le facturaban. Había que hacer la cola para esperar, la cola para que le pudiera entrar en la cabina, la cola para ir a pagar. ¿Cambió o no cambió eso? ¿Cuántos se avivaron que ya cambió? ¿Cuántos se dieron cuenta? Claro, eso cambió porque después tuvieron las cabinitas de teléfono. Por lo menos en alguna estación de servicio había, en la puerta de un supermercado. Entonces ya no había que preguntar dónde estaba la telefónica, solamente quedaba preguntar, ¿es con ficha o es con moneda? Y la otra pregunta, ¿se traga las monedas o te las devuelve? ¿Nunca se amarrió un teléfono? Nunca había alguien diciendo, porque era la única moneda que le quedaba. Se daba la comunicación, pin, caía la moneda y se cortaba. Y le tragaba la moneda. ¡Qué desesperación! Entonces, gracias a Dios, después ya aparecieron los teléfonos inalámbricos. Y después los celulares. ¡Wow! Y ahora tienen 3G, 4G. Ni tiene que discar, agarra el teléfono y le dice, dame con la vieja. Y le comunica. Mamita, y ¡ping! Le comunica. Y si quiere verse, porque a veces no conviene que te vean. Mamita, ¿estás peinada o estás despeinada? En vez de apretar el telefonito, aprieta la camarita. La primera vez que me equivoqué y apareció mi cara en la pantalla, me pegué un susto bárbaro. Dije, pero yo estoy acá, ¿con quién estoy hablando del otro lado? ¿Cambió o no cambió la telefonía? Tiene acceso directo a la antena. Yo era pibe cuando se instaló la estación terrena en Balcarce. Hace poquito un señor que nos compró una máquina fue para utilizarla en una instalación en comunicaciones que hizo ahí.
Y cuando me dijo dónde le iba a utilizar, dije, necesito fotos de ese lugar. Así que me mandó fotos, me hizo algunas filmaciones y hablábamos con este hombre lo que fue, lo que era para los argentinos. Ahora mire, está el ARSAT volando en el aire y casi ni estamos enterados. Pero en aquel momento, ¡wow!, la estación terrena embalcarse. Ahora usted para donde mira ve una antena parabólica por acá, otra antena parabólica por allá. Es más, algunos tienen su antena parabólica arriba de su casa. ¿Cambió o no cambió la comunicación? Seguro que ya no tiene más el telefonito negro ese que hace... No, ya no. Lo debe tener guardado en el ropero, en el galponcito del fondo, por ahí, para antigüedad. Para sacarse una foto cuando la bisabuela te viene a visitar. Pero ahora, a pantalla, ahí, tac, el dedito para acá, el dedito para allá. Te tenés que cuidar porque, yo no sé, toco con un solo dedo, pero aparecen un montón de cosas ahí. Tengo que andar buscando cómo cancelarle. Y a veces si no me saca del agua alguien, no sé, me comunico con 4 o 5 a la vez. Y le digo, hermano, va a llegar el momento que la comunicación va a ser casi así telepática. Los teléfonos ya tienen comunicación telepática. Ahí tiene el sistema de Bluetooth que se acercan así, ¡pic!, le pasó. Lo tuvieron que prohibir en los colegios porque los pibes se copiaban los exámenes. No hablaban ni una palabra, acercaban el telefonito uno al otro y se estaban pasando los datos. Los teléfonos ya tienen telepatía, vamos a ver entre nosotros. ¿Cambió o no cambió? Entendemos que cambió la historia en cuanto al traslado. ¿Quién de ustedes tiene una camionetita que cuando sale tiene que arremangarse así y acomodar la manija y pegar el golpe de manija para que arranque? Y arranca, tanga, 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 tanga. No, eso tenían los abuelos. Ahora salimos con el cosito en la mano y ya abrió la puerta. Algunos más modernos ya están en marcha. En algunos lugares de mucho frío, el vehículo se pone en marcha por control remoto para que el motor se vaya calentando. ¿Usted recuerda cuando había que sacarle el agua del radiador para que no se congele? ¿Cambió o no cambió? No tenemos problema por entender que cambió el tema de los autos, que cambió la tecnología, que cambió la comunicación. Una máquina de escribir. ¿Qué no habremos hecho por comprarnos nuestra primer máquina de escribir? Hoy no la quieren ni para el museo. Porque ni siquiera con la computadora se escribe todo en el teléfono. Es más, si es Aragán para escribir, le habla y listo. ¿Cambió o no cambió? Sin embargo, en las cosas espirituales seguimos abrazados a la historia, y por una razón muy equivocada. Porque aquello era más santo. Porque aquello era más glorioso. No, aquello fue importante en su momento. Tuvo que ser así en su momento. Pero la hora vino y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Sintonía propia, antena directa, sin límite, las 24 horas, en todo tiempo. Mi hermano, dé gloria al Señor. Aleluya. Entonces te cuidás de lo que pensás porque sabés que tenés conexión permanente. El salmista se avivó y dijo, tú sabes, Señor, lo que pienso y lo que anhelo, y lo que todavía no dije con mis labios y está dentro de mi corazón, tú ya lo sabes. Conexión directa, ¿eh? Qué lindo es vivir en esa conexión directa. Qué lindo, qué lindo. Amén. Pero déjeme ir un pasito más. Porque como la samaritana vivió el tiempo de salir de la ley para entrar en la gracia, usted y yo, hermano, vivimos en un tiempo para traspasar de la gracia a la gloria. ¿Qué es esto? Todavía estamos sobre la tierra, entonces necesitamos una cantidad de cosas para desarrollar nuestro culto. Aunque quiero aclararle, se lo digo siempre a los hermanos del sonido, buenos discípulos, gracias a Dios me entienden en esto. Los que no lo entienden son esos lugares donde usted va y lo aturden y le revientan los oídos, porque ellos creen que lo que llega al cielo es lo que sale del parlante.
Ellos creen que lo que llega al cielo es lo que sale del instrumento. No, lo que llega al cielo es lo que sale de tu corazón. Porque si lo que llegara al cielo es el volumen, pongo equipos 20 veces más grandes. Pero no es lo que llega al cielo. Lo que llega al cielo es la adoración del pueblo. Por eso los pastores están dirigiéndole, y espero no tener que insistir con esta indicación. Quiero que la gente ore. Que hay un momento que se detenga todo el desarrollo desde la plataforma y la gente ore al Señor, porque el creyente tiene que aprender a orar con libertad. Es más, mucha gente, si no hacemos eso, no ora nunca. No ora nunca. El que lleva una vida de oración espontánea con Dios, cuando llega ese momento se deleita, está como el pez en el agua. El que todavía no se acostumbró está mirando cómo oran los demás. Uy, cómo grita ese. Mira la vieja aquella, qué voz finita que tiene. Está criticando todo. Hasta que aprendes qué lindo es adorar al Señor. Y esto es lo que queremos. Que este lugar sea para reunirnos y para motivarnos, para aprender de cómo oran nuestros hermanos y soltarnos en el Espíritu, mi hermano, porque ya descubriste, ¿no? Hay momentos que te haría falta tener a todos los hermanos alrededor y no los tenés. Sin embargo, el Señor está. Hay momentos que cuánto nos haría falta que alguien nos dé un abrazo y no los tenemos a nadie. Cuánto bien nos haría escuchar que un teclado comienza a sonar, una guitarra, nos tira unas notas, nos inspira, pero solo hay silencio o ruido de máquinas en el trabajo o el ruido de la calle, y no está ese ambiente tan agradable y lindo. Sin embargo, fíjate que la conexión está en que no tenga obstáculos, que tu comunicación con el Señor esté activa. No tenés que pagar crédito para esta comunicación, porque ya fue pagado en el Calvario, ya fue pagado por la sangre de Jesús. Solo tenés que creerlo y adorarle y exaltar su nombre. Ahora, quiero insistir en esto para concluir el mensaje. Nosotros estamos viviendo la otra transición, la que le fue mostrada a Juan. Juan fue llevado a las alturas en los cielos, y él vio la multitud de toda tribu, nación y lengua estaban exaltando y adorando al Señor. ¿Y sabes qué? Si le pudiéramos preguntar, Juan te vio. Ahí estabas vos adorando al Señor. Hace mucho no cantamos ese coro, Juan vio el número de los redimidos y que todos alababan al Señor. Hermano, está ahí en Apocalipsis, ahí le puse el texto para que usted pueda entrar en esos pasajes de Apocalipsis y descubra que en el cielo, aunque la adoración fue interferida cuando Lucifer se quiso meter a robar gloria a Dios, fue interferida, pero nunca fue detenida. Nunca. Y a ese ámbito vamos nosotros. A ese ámbito de gloria, a ese ámbito donde la adoración será aún más gloriosa, porque será viendo el rostro del Señor, será viendo el rostro del que nos amó. Yo no sé en qué nota vamos a cantar, en qué tono o qué letra tendrá, pero voy a decirle que la eternidad será gloriosa mirando su rostro y alabando su nombre. ¿No quisiera usted ser un participante de eso? La samaritana vivió la etapa cuando se cambiaba de la historia religiosa a la vida plena en Cristo Jesús. Usted ha vivido toda la vida en ese ámbito de una vida plena con Cristo, y mi hermano, vamos rumbo a las moradas eternas para ver a nuestro Rey, para darle nuestra adoración, para entregarle nuestro canto. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito. Vamos a estar en pie y adorar al Señor. ¿Y de qué manera? Y de la manera que te brote de adentro, dale adoración al Señor. En los próximos minutos tiene que ser un altar personal. Esta casa no tiene sentido si no estás vos adorando al Señor. Este es un lugar hermoso, lindo, agradable, pero cuando está vacío, está vacío. Y hasta hace frío también. Pero cuando está la iglesia y que le adora al Señor, ahí la reunión de templos vivientes, la reunión de altares encendidos,
La reunión de corazones adoradores al Señor le da sentido a este lugar.